Hola, muy buenos días. Soy la maestra Luz Irene Rodríguez Fletcher. Formo parte de la Universidad La Salle, de la Facultad de Negocios y estoy en la maestría de Administración de Organizaciones de Salud. Y les doy la más cordial bienvenida a esta universidad, a esta maestría y a este mundo de la calidad dentro de los hospitales. Yo formo parte del grupo de profesores que estamos en la maestría de Administración en Organizaciones de Salud. El día de hoy voy a tocar dentro de la clase de los sistemas de calidad y seguridad de los servicios de salud a la cual pertenezco, vamos a tocar un tema que pues realmente estamos viviendo todavía y que ha pegado muy fuerte a todos los que nos dedicamos a hospitales y a la administración de los hospitales. Y es el protocolo en pandemia y la gestión en las organizaciones de salud. Obviamente, esta pandemia ha sido un parteaguas dentro de lo que ha sido la administración de las organizaciones de salud y ahora vamos a ir viendo por qué. En nuestras clases nos esforzamos siempre por empezar todo por bases teóricas y científicas del contenido de un temario. Y transmitimos y tratamos de compartirles las experiencias reales que cada uno de nosotros como equipo de trabajo del sector salud vivimos en los hospitales o en los centros de atención médica y empresas relacionadas con el sector salud. Así que queremos transmitirle a nuestros alumnos cómo es esta administración de hospitales y cómo es este mundo sui generis, porque trabajamos en la administración de hospitales y centros de atención médica, pero tenemos en nuestras manos la parte de la salud de los seres humanos. Y entonces, este es un ejemplo tipo de la forma en que transmitimos nuestras clases y el tema ejemplo del día de hoy es el protocolo de la pandemia y la gestión en las organizaciones de salud. Y empezamos con los aspectos, como les comenté, teóricos científicos. ¿Qué es una pandemia? ¿Cuándo y dónde empezó en México? ¿Nos afectó? ¿Nos está afectando? ¿En qué proceso vamos? ¿Estábamos preparados como sector salud para hacer frente a una pandemia? Y sobre todo, ¿estábamos preparados como hospitales, como centros de atención médica, como hospitales de primer, segundo, tercer nivel para una pandemia? Se llama pandemia a la propagación mundial de una enfermedad. Y aquí, en esta muestra, en esta lámina, les estoy poniendo solamente como ejemplo la historia de las pandemias en el mundo. Para que veamos que esto empezó desde, o sea, la pandemia nos ha seguido a través de toda la historia, pero vamos a centrarnos un poquito en las que están de 1975 a la fecha. Y empezamos con las partes del SARS, que fue una pandemia importante con una afección severa en todo lo que son aspectos pulmonares y neumonías en China. Y la MERS. MERS se dio en 2012, el SARS empezó en 2002-2003, el MERS que fue aspectos de gripes y neumonías fuertes y avanzadas en Medio Oriente. Después, en 2014 a 2016, se viene el ébola. Y a partir de 2019 a nivel mundial, 2020, diciembre de 2019, 2020, específicamente en México, empezamos con lo que es COVID-19. Este mapa nos muestra, son los focos rojos en donde realmente esta pandemia estuvo pegando. Por eso es una pandemia, porque si ven, esto se propagó a nivel mundial. Y no hay país en donde no haya transitado esto en un momento dado. Hay países donde les ha pegado más fuerte que otros, sin embargo, al ser una pandemia, es a nivel mundial y todos los aspectos que tenemos que trabajar son a ese nivel. Y dentro también de los aspectos teóricos tenemos
la OMS, la Organización Mundial de la Salud, empezó a actuar rápidamente y empezó a hacer la declaratoria de una emergencia a nivel de salud pública en el mundo. Cuando la OMS empieza a hacer estas declaratorias, hay que poner mucha atención en todo lo que es el aspecto de salud en el mundo, pública y privada, porque no sabemos cómo se empieza a propagar y tenemos todos que estar ante una declaratoria de emergencia de la OMS preparados para saber a qué nos vamos a enfrentar. Empiezan los comunicados de prensa y la OMS empieza a sacar una serie de estrategias, una serie de guías, empieza a propagar documentos técnicos que hablaban de medidas de prevención, de cómo se iba a manejar la mitigación en los centros de trabajo de salud y en los centros de trabajo en general. Y obviamente la OMS hay que hacerle caso porque es a nivel mundial. Y junto con ella está la Organización Panamericana de la Salud. Y en México, ¿qué hicimos? Empezó a trabajar el sector salud y aquí vamos solamente a hablar de protocolos sin hablar realmente si estuvo bien, mal, no lo sabemos. Vamos a conceptualizar en esta materia de aspectos teóricos científicos que empezó a trabajarse en México. Y en México empezaron los protocolos de quédate en casa. No te muevas si no tienes que salir, quédate en casa. Se suspendieron las clases para evitar contagios y empezó el programa de la sana distancia. Empezó con una promoción a nivel muy fuerte en todos los medios de comunicación. Se empiezan a cancelar eventos masivos de todo tipo. Se cerraron parcialmente las fronteras porque nunca se han llegado a cerrar totalmente. Y hay la suspensión de operaciones no esenciales. Y se empiezan a definir cuáles fueron las operaciones no esenciales. Y entonces vamos a revisar un poco dentro de todavía estos aspectos teóricos científicos, la línea del tiempo del coronavirus aquí en México. El 1 de febrero, la Secretaría de Salud confirma que un paciente positivo había ya estado en la Ciudad de México. Y estamos hablando de febrero-marzo de 2020. El 27 de febrero, en la Ciudad de México, un hombre de 35 años ya da positivo en la primera prueba que se hace de este virus. El 28 de marzo se confirma oficialmente el primer caso de coronavirus en México. Hay que recordar que esto a nivel de China se empezó a dar en diciembre de 2019. Pasó diciembre de 2019, diciembre, enero, 3 meses, y en febrero es cuando nosotros empezamos a ponernos muy alertas ante este tipo de casos. El 3 de marzo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias da de alta al paciente, al primero que había sido confirmado por COVID-19. El 12 de marzo, la Secretaría de Salud informa que había ya 15 casos confirmados. La Secretaría de Salud, el 18 de marzo, anuncia el primer fallecimiento y 118 casos confirmados. El 23 de marzo, la jefa de gobierno anuncia el cierre de teatros, antros, deportivos, iglesias, museos, todo lo que pueda ser conglomerados de gente. Y el 23 de marzo se implementa la jornada de la sana distancia. El 24 de marzo, el subsecretario de Epidemiología, el doctor Hugo López-Gatell, confirma que México entraba a la fase 2. El 28 de marzo, Tlaxcala ya confirma su primer paciente positivo oficialmente, que había llegado ya a los 32 estados de la República. El 30 de marzo, más de 1,000 casos confirmados, 1,094 casos confirmados,
y el Gobierno de México declara una emergencia sanitaria. El 30 de marzo, y recordemos siempre que esto había empezado en diciembre de 2019 en China. Y dentro de todavía los aspectos prácticos, ¿qué necesitábamos hacer los hospitales para poder actuar ante una enfermedad que nadie conocíamos? Era una enfermedad nueva y los hospitales teníamos que empezar a prepararnos porque obviamente ya estábamos con pacientes con COVID dentro de toda la República. Y tuvimos que empezar a trabajar y a desarrollar nuestros propios protocolos, porque recordemos que todos los hospitales somos con estructuras diferentes. Públicos, privados, de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención, y cada uno de nosotros tuvimos que preparar nuestros propios protocolos de acuerdo a la realidad hospitalaria de cada uno. Sin embargo, el plan de mitigación hablaba de una fase 1 que eran los marcos de atención y nos empezaron a dar lineamientos, manuales, guías, protocolos. En la fase 2 hablábamos de diagnósticos situacionales. Como cada hospital teníamos que ver qué teníamos para poder ver con nuestra capacidad instalada, y llámese capacidad instalada física de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de ingeniería biomédica, para ver qué podíamos empezar a desarrollar en nuestro protocolo. Y en una fase 3 nos hablaban de pruebas, de evaluación, de recomendaciones, de ensayos internos y de adecuaciones. La fase 1 dio inicio el 16 de enero de 2020. Y dentro de los aspectos prácticos pasamos de los aspectos teóricos, científicos, ya aspectos prácticos, y aparecen ya los lineamientos de atención para pacientes COVID el 14 de febrero de 2020, ya como una publicación al real y emitida por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Salud. Y también empieza a haber guías prácticas de atención con paciente COVID en bloques quirúrgicos, porque no hay que olvidarnos que un parto, una cesárea, una apendicitis aguda, aspectos que no se pueden pasar para un tratamiento posterior, también se estaban dando. Entonces, los hospitales teníamos que aprender a ver cómo podíamos estar manejando casos COVID y casos no COVID. Y yo les quiero compartir como caso práctico la experiencia que yo pude vivir en este periodo de pandemia como directora general en el Hospital H+ Los Cabos, que es un hospital de segundo nivel de atención en Baja California Sur, específicamente ubicado entre Los Cabos, San Lucas y San José del Cabo. Este hospital está ubicado en el kilómetro 24.5 de la carretera transpeninsular. Y les marco una flecha, porque es ahí donde tenemos el Hospital H+. Estamos rodeados en un centro comercial donde está el hotel, en un hotel, tenemos restaurante, tenemos tiendas y demás, pero este es nuestro hospital. Este hospital en el que a mí me tocó vivir esta pandemia como directora general es un hospital de segundo nivel con una capacidad de 40 camas. En ese momento es un hospital que tenía 5 años de apertura, certificación del Consejo de Salubridad General y certificación del Canadian Council Healthcare como un modelo canadiense de calidad. Bajo este contexto y en esta ubicación física, teníamos que empezar a ver cómo íbamos a prepararnos. Y entonces preparamos nuestro protocolo y nuestro plan de acción en marzo de 2020. Y lo que hicimos fue tratar de ubicar nuestro protocolo en 6 lineamientos importantes, porque teníamos que trabajar muy rápido. Primero fue la reconversión hospitalaria, después el equipo de protección personal, porque teníamos que dotar a todo el personal
no solo de la manera común con que estábamos acostumbrados, sino utilizar realmente protección para un tipo de pandemia como la que estábamos enfrentando. Nuestro tercer punto era capacitar al personal. Nuestro cuarto es capacitación a médicos, porque recordemos, esto es un hospital privado y nosotros manejábamos médicos de práctica independiente y ellos tenían sus consultorios y internaban sus pacientes con nosotros, pero también teníamos como nuestra responsabilidad era el que ellos también estuvieran capacitados para poder utilizar todos nuestros protocolos. Pero además no estábamos solos, estábamos rodeados de una comunidad que teníamos también que prepararla y capacitarla, porque si nosotros teníamos pacientes COVID, después teníamos que preparar a sus familias para poder recibir en su domicilio a los pacientes cuando fueran dados de alta. Pero también en el punto 6 teníamos que dar servicio a los pacientes no COVID que realmente requirieran atención médica. Y entonces vamos a empezar con el punto número 1, que fue la reconversión hospitalaria. Nosotros teníamos planta baja y 3 niveles. Tuvimos que aprender a ver los planos y, de acuerdo a los planos, ver cómo podíamos realmente dividir el hospital en pacientes COVID y pacientes no COVID, sin que estos se pudieran contaminar internamente y que pudiéramos ubicar muy bien en dónde íbamos a atender a unos pacientes y a otros. Y tuvimos que hacer de verdad, una revolución completa, porque piso por piso teníamos que ver, de acuerdo a planos, de acuerdo a compartimentalización, de acuerdo a aires acondicionados, cómo íbamos. Y estuvimos trabajando en equipo todos los que pertenecíamos al hospital. La dirección médica, la dirección de enfermería, una servidora en la dirección general, los ingenieros biomédicos, los médicos del área de urgencias, los de quirófano, todos trabajamos en un equipo porque teníamos que trabajar muy rápido para realmente poder prepararnos como hospital. Porque también hay que decir que en ese momento el único hospital privado que estaba recibiendo pacientes COVID éramos nosotros. Todos los demás pacientes se iban al IMSS y que estaba con una clínica especial en Los Cabos, pero nosotros como hospital privado, cuando empieza este proceso en marzo, éramos el único hospital que estaba atendiendo pacientes COVID. Y logramos hacer una reconversión hospitalaria rápidamente para poder empezar a recibir ya pacientes, porque los pacientes ya estaban llegando al hospital por lo menos para hacerse pruebas. El segundo, ya tuvimos la reconversión, ya teníamos áreas físicas y ya sabíamos cómo íbamos a actuar como equipos de trabajo. Al propio personal, la mitad lo tuvimos que integrar a área COVID y la otra mitad al área no COVID, más todo el personal administrativo. Y cuando hablamos de equipo COVID, eran médicos, eran enfermeras, era personal de limpieza, era personal para dar servicios alimenticios. Y entonces a todos ellos los tuvimos que dotar de equipo de protección personal. Obviamente se tuvieron que hacer adquisiciones importantes porque no contábamos con este tipo tan sofisticado como lo están viendo en la pantalla del lado derecho, y tuvimos que enseñar a cada uno de los que tenían que entrar al área COVID a cómo ponerse el equipo de protección personal, cómo debían de prepararse, cómo debían de estar entrando a las áreas para protegerse. ¿Por qué? Porque teníamos primero que proteger a nuestro personal para que pudieran entonces atender pacientes. Se hicieron capacitaciones en sitio, se hicieron videos, se hicieron capacitaciones mañana, tarde, noche, a todo el personal, COVID y no COVID, porque de alguna manera teníamos que tener a todo el equipo preparado para cualquier tipo de emergencias. Si en un momento dado el hospital tenía que convertirse por completo en área COVID, que esto no sucedió,
pero porque teníamos muy bien planteado nuestra zona para pacientes. Incluso toda el área física de entradas, salidas, tanto de pacientes como de personal, todo tenía una señalización especial. Y luego vino la capacitación al personal, porque era la capacitación al personal en aspectos muy importantes y tan básicos como el lavado de manos. Procedimiento de lavado de manos era indispensable para todo el personal, incluyendo los visitantes o los proveedores. A todo mundo se le dio capacitación para lavado de manos y al personal de limpieza había que entrenarlo, que es una de las fotografías que ustedes tienen arriba en su lado izquierdo. Ese personal era nuestra puerta de control de infecciones y era quienes teníamos que entrenar desde cómo poner los tapetes, cómo poner cómo sanitizar, cómo ayudarnos a proteger todo esto. La gente que entraba a la terapia intensiva, del lado derecho ustedes tienen un equipo de terapia intensiva y luego en la parte inferior tienen ustedes cómo teníamos que estar sanitizando todas las áreas del hospital, COVID y no COVID. Y del lado derecho tienen ustedes un área de imagen, en donde nosotros teníamos que estar preparados para todo. Y obviamente el procedimiento de lavado de manos se hizo un protocolo en donde cada 2 horas sonaban todos los teléfonos con un altavoz en donde decían lavado de manos 5 veces para que todo mundo se parara inmediatamente a lavarse las manos o hacer aseo de manos con gel o asistir a los sanitarios, pero todo el personal administrativo, clínico, visitantes, todos los invitábamos a que hicieran esta capacitación. Y como les dije, también teníamos que asegurarnos que nuestros médicos de práctica independiente estuvieran capacitados, desde el equipo, desde si recibían una llamada, desde cómo tenían que tener un protocolo telefónico en sus propios consultorios, y qué debían de hacer ellos ante pacientes con sospechas de COVID, porque no deberían de atenderlos directamente, sino enviarlos al área correspondiente de urgencias para evitar que en consultorios esto se propagara. Y tuvimos capacitación con cada grupo de médicos, sobre todo fuimos por los médicos que tenían pacientes con mayor probabilidad de asistencia, como era el neumólogo, como era el otorrino, que son las especialidades que inmediatamente empezaron a tener una demanda muy importante. Y empezamos con el trabajo de educación a la comunidad. Nosotros estábamos rodeados y le dábamos servicio a muchos hoteles, porque el desarrollo de Los Cabos es un lugar comunidad muy turística y tenemos muchos hoteles alrededor. Y entonces, obviamente, hicimos mancuerna y campañas con todo lo que es la comunidad hospitalaria, pero la comunidad hotelera, pero también les dábamos capacitación a la gente de hotel, porque ahí en ese tiempo, el 6 de abril, fue cuando se cerraron todos los hoteles en Los Cabos y nadie podía recibir ni hospedar, ni tener huéspedes ni turistas por protocolo del gobierno de Baja California Sur. Entonces empezamos a educar, pues obviamente a las familias que recibían a los pacientes dados de alta en su casa. Empezamos a trabajar también con escuelas, empezamos a trabajar con centros de trabajo que no podían parar. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esa comunidad de Los Cabos, solamente abrían los supermercados, las farmacias y los hospitales. Y entonces ayudábamos y tratábamos de darle esta educación a esos centros comerciales que estaban cercanos con nosotros, a la parte de farmacias. Bueno, teníamos la obligación de compartir
nuestra educación a la comunidad. Y además, teníamos que dar esa atención al paciente que llegaba con una fractura de cadera, que llegaba con una fractura, con un apéndice, a la mamá que estaba dando a luz y no, eran situaciones donde no podían esperarse. Y entonces empezamos a trabajar toda la parte para que la comunidad supiera que estábamos dando una atención hospitalaria para pacientes no COVID, que estábamos dando una atención para pacientes COVID. Y además, si empezaban a tener síntomas, podían llamarnos por teléfono. Hicimos un protocolo de líneas de 24 horas para si cualquier paciente o cualquier persona en la comunidad empezaba a presentar síntomas, comunicarse con nosotros para inmediatamente decirle qué hacer de acuerdo al protocolo. Y además, si tenían síntomas respiratorios graves, a dónde tenían que acudir, al área de urgencias y empezar todos los protocolos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos tener un plan de acción y que la comunidad se sintiera segura de que si venía con nosotros y no tenía un problema de COVID, nosotros podíamos atenderlo y podíamos en un momento dado darle toda la seguridad para que pudieran nacer ahí su bebé. Y obviamente tuvimos fracturas, tuvimos nacimientos de bebés y todo esto obviamente con el mayor protocolo. Pero todos tuvimos que aprender en todo este proceso de pandemia. Y ahora vamos a tener que seguir preparándonos para enfrentarnos a esta nueva normalidad. Obviamente han empezado por grupos a regresar a las labores y teníamos que ayudar también a nuestra comunidad a cómo reintegrarse. Nosotros mismos tuvimos que separar gente que tenía dentro de nuestros compañeros y nuestros colaboradores del hospital, gentes que tenían protocolo de alto riesgo y mujeres embarazadas que estaban con nosotros trabajando, las mantuvimos en su casa, gente que tenía diabetes o hipertensión descontrolada, que eran nuestros colaboradores, tuvimos también que retirarlos. Y conforme fue empezando todo esto a ir cambiando, fuimos entonces haciendo protocolos para poder regresar y enfrentarnos a los aspectos que le estamos empezando a llamar un poco la nueva normalidad. Y después de esta pandemia, realmente liderar hospitales nunca va a volver a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no va a ser de la misma manera. Porque hemos aprendido algo diferente y nosotros en esta maestría lo que queremos es ayudarles también a compartir y a que ustedes se sientan seguros de que las gentes que estamos metidos en esta maestría hemos vivido una pandemia, hemos vivido lo que es hacer e implementar aspectos para volver a la nueva normalidad, y eso cada uno de nosotros como profesores de esta maestría les queremos compartir y siempre vamos a estar a su disposición. Incluso nuestros nuevos programas, todos los programas y las materias que cada uno de nosotros como profesores estamos dando, obviamente estamos haciendo adaptaciones. ¿Por qué? Pues porque si algo se afectó en el mundo, se afectaron muchísimas formas de trabajo, pero si algo se afectó fueron la manera en que estamos trabajando en los hospitales. Créanme que las consultas a distancia, la telemedicina, las consultas en Zoom, en línea, han venido a revolucionar al sector salud. Nosotros estábamos muy acostumbrados a tener áreas de laboratorio, de imagen. Tuvimos que aprender a salir del laboratorio del hospital para ir a tomar muestras a los domicilios, para ir a tomar muestras a las empresas, a los hoteles. ¿Por qué? Porque tuvimos que irnos adaptando a este nuevo mundo. Y lo que queremos es invitarlos a que podamos transmitirles que nuestros programas están siendo adaptados para poderles dar a ustedes
abrir a un conocimiento de una manera nueva de liderar hospitales. ¿Por qué? Porque nunca va a ser lo mismo liderar un hospital antes y después del COVID. Y con esto les queremos dar la más cordial bienvenida y ojalá que esta maestría pueda ser parte de su formación y parte de su vida para ver a las instituciones de salud, a las instituciones hospitalarias y todos aquellos que tenemos que ver con la vida de los seres humanos. Muchísimas gracias y muy buen día.